Mi nombre es Sofía y esta historia trata sobre el día en que morí y encontré a Jesús en un reino más allá de nuestra realidad. Los invito a unirse a mí en este viaje, no como un sermón, sino como un relato personal de lo inexplicable. Lo que experimenté fue a la vez aterrador y esclarecedor, y se centró en una marca misteriosa que siempre había estado grabada en mis manos. Me desperté esa mañana sin ninguna idea de lo que vendría. Fue un día normal en todos los sentidos. Me vestí, preparé un desayuno rápido con tostadas y café y salí corriendo para llegar a tiempo al trabajo. Si alguien me hubiera dicho que al caer la noche toda mi comprensión de la vida y la muerte cambiaría, me habría reído considerándolo una fantasía imposible. Pero algo se sentía un poco mal. Tal vez fue la forma en que el cielo parecía un poco más oscuro o la forma en que mi corazón latía inesperadamente. Lo dejé de lado como estrés. Mientras conducía por mi ruta habitual, noté que cada semáforo parecía saludarme con una señal verde, como animándome a seguir. Las calles estaban inusualmente tranquilas. Incluso la emisora de radio, que normalmente divagaba sobre chismes, emitía música relajante en lugar de su charla habitual. En retrospectiva, estos podrían haber sido signos sutiles, pero en ese momento simplemente pasaron desapercibidos. Estaba demasiado preocupado por los detalles triviales de mi día, reuniones, fechas límite y un almuerzo rápido con un amigo que había estado posponiendo durante semanas. Al final de la tarde, comencé a sentir una extraña pesadez en el pecho. No era exactamente dolor, más bien una presión insistente. Intenté quitármelo de encima, diciéndome a mí mismo que solo necesitaba un momento de aire fresco. Salí de la oficina, respiré profundamente unas cuantas veces y regresé a mi escritorio. El sentimiento no desapareció. Aún así, revisé correos electrónicos, llamadas telefónicas y tareas de último momento. No podía permitir que una pequeña incomodidad arruinara mi productividad, me dije. Llegó la noche y comencé mi viaje a casa. Fue entonces cuando todo cambió. En un momento estaba detrás del volante, pensando en los planes para la cena y en un programa que quería ver. Al siguiente, sentí una repentina y abrumadora opresión en mi corazón. Mi visión se volvió borrosa y sentí las manos entumecidas. El auto giró bruscamente, los neumáticos chirriaron y mi mundo se volvió negro. Esa fracción de segundo fue el punto donde terminó mi antigua vida. No estaba preparado para las experiencias extraordinarias que estaban a punto de desarrollarse, encuentros que desafiarían todo lo que creía saber sobre la existencia, el destino y la fe. Cuando perdí el conocimiento por primera vez, esperaba que la oscuridad me tragara por completo. En cambio, me encontré en un extraño estado de conciencia. Podía verlo todo, pero mis sentidos físicos parecían distantes. Me sentí como si saliera de mí mismo, una sensación irreal de flotar justo encima de mi cuerpo. Al principio me negué a creer que estuviera sucediendo. Mi mente luchó por recuperar el control, diciéndome que simplemente estaba mareado o alucinando. Pero no importa cuánto luché, no pude volver a mi cuerpo. Me quedé allí, observando la escena desde un punto de vista que debería haber sido imposible. Una conmoción borrosa se desarrolló debajo de mí. Alguien debió haber llamado a una ambulancia porque luces rojas y azules bailaban contra el cielo nocturno. La gente corrió alrededor de mi auto, gritando instrucciones que no pude comprender del todo. Vi mi propio rostro, pálido e inmóvil, y la visión hizo que se me revolviera el estómago. ¿Cómo podría estar mirándome a mí mismo si era yo quien yacía sin vida en el asiento? La lógica me falló y me di cuenta de que había cruzado un límite que pocas personas entienden realmente hasta que están del otro lado. El tiempo parecía suspendido en ese ámbito. Recuerdo haber pensado que ninguna de mis preocupaciones cotidianas importaba. Era una calma inquietante, como si hubiera entrado en un bolsillo de la realidad donde las preocupaciones triviales, facturas, estrés laboral, obligaciones sociales, se desintegraban en la nada. Una sensación de profunda claridad me invadió. No tenía miedo, al menos no en el sentido típico.
Era más como una profunda sensación de asombro mezclada con la renuencia a aceptar que realmente podría estar muerto. Los paramédicos llegaron rápidamente, sus voces urgentes pero extrañamente apagadas. Los vi colocar cables en mi pecho, administrar RCP y gritar números. Aunque no podía oír cada palabra con claridad, sentí su desesperación. En ese momento, me di cuenta de que estaba presenciando un intento de regresar a la vida que siempre había conocido. Sin embargo, allí estaba yo, un observador silencioso, atrapado entre dos mundos. Poco a poco, un cálido resplandor comenzó a manifestarse en los límites de mi percepción. Se sentía atractivo, como una promesa de paz. Una parte de mí quería resistir, aferrándose a la escena del frenético rescate que había debajo. Otra parte de mí se sintió atraída hacia este suave resplandor, convencida de que contenía una verdad mayor. Este fue el momento en que entendí completamente que estaba cruzando hacia algo mucho más allá del plano físico. Había oído historias de personas que mencionaban un túnel de luz cuando tenían experiencias cercanas a la muerte. En mi caso, la transición no fue un túnel largo con una luz brillante al final. Era más como estar envuelto por capas de luminiscencia brillante. Cada capa se sentía diferente, algunos eran cálidos y reconfortantes, mientras que otros crepitaban con energía eléctrica. Me moví entre ellos sin esfuerzo, como guiado por una mano invisible. No había sensación del tiempo, ni el tic-tac del reloj, solo una extensión infinita de presencia que parecía darme la bienvenida más profundamente a su redil. Las palabras no pueden captar del todo lo irreal y auténtico que se sentía. Mi conciencia entraba y salía de estas capas brillantes, absorbiendo lo que solo puede describirse como ondas de información sobre la existencia misma. En un momento sentí la presencia de otras almas, algunas cercanas, otras distantes, como luces parpadeantes en un vasto océano cósmico. Al momento siguiente, sentí como si estuviera completamente solo en una extensión infinita, existiendo en pura conciencia. Sin embargo, no fue aterrador. Cada parte de mí reconoció este lugar en algún nivel, como si hubiera estado allí antes de mi nacimiento. A veces me preguntaba si todavía era yo. ¿Estaba perdiendo mi identidad como Sofía o simplemente me estaba despojando de las limitaciones de mi yo terrenal? Había un débil pulso de mi antigua vida, recuerdos de la infancia, imágenes de mi familia, ecos de risas con amigos. Pero me parecían intangibles, como si fueran historias que hubiera visto en una película. Quería aferrarme a ellos, pero el brillo a mi alrededor me empujó suavemente hacia adelante, dejando claro que no podía quedarme en el pasado. Dentro de este espacio luminoso sentí un movimiento en mi corazón, como si algo o alguien me llamara por mi nombre. Mi curiosidad se despertó y me di cuenta de que no estaba navegando solo en este ámbito. Había una presencia guía, un susurro de tranquilidad sin usar palabras, me invitó a explorar más, a ir más allá de los límites de lo que siempre había considerado la realidad. Respondí entregándome a lo desconocido, dejándome guiar. De repente, las capas de luz cambiaron, adelgazando en algunos lugares e intensificándose en otros, formando una especie de pasaje que se extendía ante mí. No era un túnel en el sentido convencional, pero tenía el mismo propósito, una puerta a otro nivel donde aguardaba una revelación aún más profunda. Y así seguí adelante, preparándome para lo que encontraría a continuación. A medida que avanzaba a través de ese reino radiante, la luz comenzó a fusionarse en una forma. Al principio, era solo una silueta, que pulsaba suavemente con un brillo dorado. Luego se volvió más definido, revelando una figura que resonaba con un amor y una compasión indescriptibles. Instintivamente comprendí que se trataba de Jesús, no una imagen de un cuadro o una estatua, sino un ser cuya presencia era tan abrumadora que sentí que todo mi ser se inclinaba en reverencia. Apenas podía pensar, mucho menos hablar. Cada parte de mí reconocía una profunda santidad que trascendía todo lo que había conocido en la tierra. No habló con voz audible. En cambio, sus pensamientos y sentimientos parecían fluir directamente a mi alma.
Era como si todas las preguntas que alguna vez había albergado tuvieran respuesta en un único momento atemporal. Las respuestas no llegaron con palabras, sino con una profunda comprensión intuitiva. Sabía que él estaba al tanto de cada detalle de mi vida, cada triunfo, cada arrepentimiento, cada secreto que nunca había confesado. En lugar de condenación, sentí una misericordia insondable que irradiaba de él. En su presencia, percibí mis propias imperfecciones con sorprendente claridad, pero no había ningún terror en esta comprensión, solo una sensación de ser plenamente conocido y plenamente amado. Recordé todas las veces que dudé de mi valía, me preocupé por asuntos triviales o albergué resentimiento. Todo parecía tan pequeño e insignificante comparado con la magnitud de su compasión. Quería hablar, hacer 1.000.000 de preguntas, pero las palabras me fallaron. En un momento, Jesús extendió la mano y sentí un calor en mi mano. Era como si alguien lo sostuviera suavemente, y en ese instante, toda preocupación y miedo se evaporaron. Mi corazón se sintió más ligero que nunca y se me llenaron los ojos de lágrimas. Si este fue el momento del juicio final, estuvo lleno de gracia. Entendí que mi vida tenía un valor mucho más allá de lo que podía ver. Ante un amor tan absoluto, sentí una oleada de gratitud que no puedo describir adecuadamente. Antes de que me diera cuenta, las imágenes de mi vida comenzaron a parpadear a nuestro alrededor. Era como si estuviéramos viendo escenas de mi memoria en una pantalla panorámica. Aunque estaba asombrado por la presencia divina, sabía que estas visiones estaban destinadas a mostrarme algo crucial. También sentí que pronto revelaría un misterio ligado a una marca familiar, una que había llevado en mis manos desde que nací. Siempre había tenido una línea tenue en forma de M en ambas palmas. La gente solía bromear al respecto, diciendo que tal vez representaba mi segundo nombre o que era una señal de suerte. Nunca le presté mucha atención, pero en este reino divino, de repente tomó protagonismo. Mientras Jesús y yo estábamos en medio de las luces arremolinadas de mis recuerdos, un brillo sutil comenzó a emanar de mis manos. Miré hacia abajo y vi la marca M brillando con una suave luminiscencia que palpitaba al ritmo de los latidos de mi corazón. Jesús dirigió mi atención a esta marca y de inmediato sentí una sensación de asombro. Recibí comprensión, nuevamente no a través de palabras habladas, sino a través de un profundo conocimiento interior. Que esta M era más que una línea curiosa en mi palma, era un símbolo de una vocación que aún no había reconocido plenamente. En ese instante atemporal, comprendí que la marca representaba tanto un regalo como una responsabilidad, una señal de que el viaje de mi vida estaba entrelazado con un propósito superior. Me fue revelado que muchas personas tienen esta marca de una forma u otra, y resuena con un mensaje universal. Para algunos, puede significar el Mesías, para otros, María, y otros podrían interpretarlo de manera diferente. Sin embargo, siempre insinúa una conexión espiritual más profunda. La verdad fundamental es que cualquiera que lleve esta marca está invitado a asumir el papel de puente entre lo divino y lo terrenal, aunque no todos se den cuenta de ello. Algunos optan por ignorarlo por completo. Esta revelación fue a la vez estimulante y desalentadora. Una parte de mí se llenó de gratitud al darme cuenta de que me reconocían en un sentido espiritual. Otra parte de mí sintió el peso de la responsabilidad. Mi mente recordó todas las veces que había ignorado la sensación de que estaba destinada a algo más, ya sea por miedo o por complacencia, había ignorado las señales que me empujaban suavemente hacia un camino con más propósito. Ahora, en presencia de la verdad absoluta, ya no podía negarla. La mirada de Jesús me tranquilizó. La marca M no era una insignia de superioridad ni una garantía de una vida fácil. Más bien, significó una invitación espiritual, un suave recordatorio de que fui creado para una narrativa mayor de amor, fe y servicio. Al saber esto, sentí una oleada de convicción. Me di cuenta de que mi vida, si se me permitía conservarla, tendría que reflejar esta revelación de una manera tangible y significativa. En ese espacio radiante, después de comprender el significado de la marca M, se me mostraron momentos de mi pasado. Estos no fueron momentos destacados al azar,
sino casos específicos en los que mis decisiones tuvieron consecuencias en cadena. Era como si estuviera viendo un vívido documental de mi propia vida. Vi ocasiones en las que ofrecí amabilidad y cómo esa compasión se extendió más allá de la situación inmediata. También fui testigo de momentos de palabras duras y de cómo permanecieron en el corazón de otra persona más tiempo del que jamás me di cuenta. Cada escena parecía completamente real, más detallada de lo que habían sido mis recuerdos en vida. Experimenté nuevamente las emociones tanto mías como de los demás involucrados, sintiendo su alegría o dolor de primera mano. Esta revisión de mi vida no se trataba de castigarme, se trataba de revelar la interconexión de cada acción. Un comentario descuidado hecho hace años todavía podría influir en la autoestima de alguien. Hoy, un pequeño acto de generosidad podría provocar una reacción en cadena de buena voluntad. En esa dimensión espiritual, todo quedó al descubierto. Sentí la presencia de Jesús a mi lado, sin juzgarme con ira, sino guiándome a reconocer y aprender. Esta revelación compasiva de mi pasado me obligó a enfrentar la realidad de que mis acciones, buenas o malas, no fueron eventos aislados. Impactaron a otros, emociones, decisiones e incluso sus caminos futuros. Su peso era inmenso. Me di cuenta de con qué frecuencia permitía que pequeños agravios o la pereza me impidieran hacer lo correcto. Me sentí abrumador, pero también entendí que la curación era posible. Un momento en particular me atrapó. Me vi alejándome de un amigo que necesitaba mi ayuda, demasiado absorto en mi propia agenda como para dedicarle una hora. Sentí su sensación de abandono y las lágrimas brotaron de mis ojos. Esa escena flotaba ante mí, dándome la oportunidad de sentir un remordimiento genuino. En la vida terrenal, justifiqué mis acciones, me dije a mí mismo que ella estaría bien sin mí. Pero aquí la verdad era innegable, mi falta de empatía había hecho que alguien a quien amaba se sintiera solo. A través de esta reseña, llegué a ver que el amor divino no fluye simplemente hacia nosotros, está destinado a fluir a través de nosotros. Cada vez que dejamos de actuar con bondad o elegimos aferrarnos al resentimiento, obstaculizamos ese amor. El mensaje era claro, necesitaba vivir de manera diferente, más intencional. Y de alguna manera, sospeché que esto era solo el comienzo de lo que aprendería en este extraordinario encuentro con lo eterno. A medida que la revisión de mi vida comenzó a desvanecerse, una nueva visión se materializó ante mí. Parecía una enorme biblioteca cósmica, pero no la limitaban ni paredes ni techos. Los estantes parecían extenderse hasta el infinito, cada fila llena de volúmenes luminosos que pulsaban con energía. Jesús me guió hacia uno de los estantes, donde destacaba un gran libro ornamentado. Su cubierta brillaba con un suave resplandor, y aunque no había letras visiblemente grabadas en ella, supe que era importante. Sentí una punzada de anticipación y un poco de curiosidad temblorosa a medida que nos acercábamos. Abrió el libro y vi innumerables nombres, algunos familiares, muchos desconocidos, escritos en una escritura que parecía viva. Cada nombre brillaba en un tono único, como si reflejara la esencia de esa alma individual. Cuando vi mi propio nombre brillando suavemente, un torbellino de emociones me invadió, alivio, gratitud y asombro. Sabía que esto era más que un simple registro de la existencia, este era el libro de las almas, un testimonio de cada vida que alguna vez había existido o existiría. En ese momento, entendí que cada nombre llevaba un tapiz de historias, alegrías, tristezas, victorias y fracasos. Este no era un libro de aciertos y errores, sino una historia viva de cómo cada persona contribuyó al gran mosaico de la creación. Mi nombre estaba allí, entrelazado con el de todos los demás por hilos invisibles de experiencias y encuentros compartidos. Sentí un profundo sentido de pertenencia, al darme cuenta de que era parte de algo mucho más amplio que mi pequeño rincón del mundo. Aún más sorprendente fue cómo el libro parecía celebrar el crecimiento. Algunos nombres latían intensamente, indicando vidas llenas de compasión y fe. Otros parpadeaban suavemente, como esperando un despertar mayor. Sentí que estas entradas no eran juicios finales, sino narrativas en evolución.
Cada alma tuvo un viaje, una oportunidad de aprender, amar y transformarse. Mi propio nombre brillaba con una suave luminosidad, sugiriendo que todavía tenía un papel que cumplir. Cuando Jesús cerró el libro, sentí un parentesco con todas las almas registradas en sus páginas. Ya no veía a las personas como extraños sino como compañeros de viaje, cada uno de los cuales llevaba una chispa de lo divino. Esta revelación fortaleció mi determinación de regresar, si tuviera la oportunidad, y vivir de una manera que honrara la interconexión de toda la vida. En ese ámbito, quedó claro que nadie está solo y que cada elección que hacemos resuena a través de este tapiz infinito de almas. Después de ver mi nombre en el libro de las almas, una ola de tristeza me recorrió. Lo sentí incluso antes de entender por qué. Jesús guió mi conciencia hacia una perspectiva diferente, una vista panorámica del mundo tal como era, lleno de caos, dolor y oportunidades perdidas. Sentía innumerables personas cuyos corazones estaban agobiados por la desesperación o ahogados en el ruido de la vida moderna. Sus oídos estaban cerrados a los suaves susurros de la verdad porque estaban demasiado ocupados, demasiado escépticos o demasiado heridos para escuchar. De repente, percibí cuán frágil puede ser nuestra existencia terrenal. Muchos de nosotros vagamos por la vida, persiguiendo cosas pasajeras, posesiones materiales, relaciones superficiales, éxitos vanos, sin contemplar el significado más profundo detrás de nuestra existencia. Vi rostros consumidos por el miedo, la adicción y el orgullo. Algunos habían escuchado el llamado al despertar, pero lo descartaron como una tontería o dejaron que la duda apagara la débil chispa de la fe. La tragedia no fue solo que no estuvieran preparados, fue que no se dieron cuenta de lo mucho que necesitaban una base espiritual hasta que llegó la crisis o la vida se les escapó. A medida que se desarrollaba esta visión, sentí un profundo anhelo de llegar a estas almas. Deseé poder sacudirlos suavemente y susurrar, ¿no lo ves? Hay mucho más. Sin embargo, en ese estado, no podía intervenir directamente. Todo lo que podía hacer era quedarme allí, absorbiendo la gravedad de lo que se estaba revelando. Jesús no estaba condenando a estas almas, me estaba mostrando con qué facilidad las personas se pierden cuando rechazan o pasan por alto la conexión divina que nos sostiene. Una severa compasión irradiaba de él, como si se lamentara por los perdidos pero respetara su libre albedrío. El mensaje era a la vez una advertencia y una súplica: nuestro tiempo en la tierra es finito y posponer la búsqueda de la verdad podría tener consecuencias eternas. Muchos no están preparados para lo que hay más allá porque se niegan a creer que hay algo más allá, o creen que pueden manejarlo solos, confiando más en su propia sabiduría que en quien los creó. En ese ámbito, la urgencia era palpable. Me di cuenta de que si me concedieran una segunda oportunidad en la vida, no podría quedarme callada. La gente necesitaba escuchar acerca del significado de sus decisiones, la realidad de la dimensión espiritual y el amor permanente disponible para cada uno de nosotros. La visión concluyó, dejando una poderosa huella en mi corazón: estamos advertidos porque somos amados y todavía estamos a tiempo de cambiar. En medio de todo lo que había presenciado, se produjo un cambio repentino. El entorno luminoso, la biblioteca cósmica e incluso la dulce presencia de Jesús parecieron dar paso a una energía más formidable. No fue que me abandonara, más bien, surgió una faceta diferente de la realidad divina, una que encarnaba la justicia, la verdad y la rendición de cuentas. Mi alma tembló, no por miedo al castigo, sino por la pura intensidad de la verdad que se abalanzaba sobre mí. Era como si hubieran colocado un espejo ante mi espíritu, mostrándome la pura realidad de quién era yo y lo que había hecho. En ese instante no pude esconderme detrás de excusas o ignorancia. Cada motivo oculto, cada pensamiento susurrado, cada oportunidad perdida quedaron expuestos. El sentimiento era abrumador, pero paradójicamente liberador. La verdad era una presencia ardiente que disolvía el autoengaño. Entendí que esta era la esencia. En cuanto al juicio, no se trataba de enumerar los pecados como si fueran cuentas en un tablero, sino de confrontar la verdad pura de nuestras vidas y reconocer el daño que nos hemos causado a nosotros mismos y a los demás al desviarnos del amor. Sin embargo,
Entrelazada con esta verdad inquebrantable había una misericordia indescriptible. Lo sentí como una suave calidez entretejida en la intensidad de la justicia divina, ofreciéndome la oportunidad de arrepentirme y realinearme. Fue la experiencia más humillante de mi existencia. Vi cómo cada defecto podía ser superado, no con condenación, sino con una oportunidad de redención. Me di cuenta de que el amor divino no niega la justicia, lo cumple ofreciendo un camino hacia la curación en lugar de un mero castigo. A través de este profundo encuentro, sentí la mirada de Jesús sobre mí, llena de un amor inquebrantable pero honesto. Él no disculpó mis fallas ni desestimó mi valía. En cambio, Él iluminó a ambos, y el conocimiento de que existía verdadera misericordia para mí me hizo anhelar extender esa misma misericordia a los demás. Sentí que mi corazón estaba siendo limpiado de las capas de culpa y vergüenza que había cargado durante años. Cuando la intensidad disminuyó, sentí una quietud silenciosa, un estado de gracia que las palabras no pueden describir. El juicio en este ámbito no se trataba de miedo. Fue una invitación a la transformación. La misericordia no era un pase libre, fue un abrazo divino que me llamó a ser mejor. En ese momento poderoso, comprendí que el propósito del juicio y la misericordia era, en última instancia, el mismo, llevarnos a una relación más profunda con el amor mismo. Después de que la ola de juicio y misericordia retrocedió, me encontré en un tipo de espacio diferente. Era como si la luz a mi alrededor se hubiera suavizado en suaves tonos de azul y dorado. Empecé a oír susurros, suaves, lúgubres al principio, luego cada vez más claros. Girándome en la dirección del sonido, vi lo que parecían ser innumerables figuras en la distancia. No eran completamente sólidos, más bien parecían siluetas tejidas con hilos de luz. Me di cuenta de que eran almas que habían fallecido pero que aún no estaban completamente en paz. Algunos se acercaron a mí con expresiones suplicantes, como si buscaran una manera de comunicarse. Sus palabras, aunque débiles, tenían una resonancia de pesar y anhelo. Escuché fragmentos de historias, nunca le dije a mi hija que la amaba. Perdí mucho tiempo persiguiendo sueños vacíos. Ojalá hubiera perdonado a mi hermano. Otros innumerables lamentos se hicieron eco de un tema común de remordimiento. Estas almas no estaban atrapadas en un tormento de fuego, estaban atados por el peso de asuntos terrenales no resueltos. Su dolor procedía de lo que habían dejado sin decir y sin hacer en la vida. Su presencia despertó en mí una profunda compasión. Quería consolarlos, decirles palabras de esperanza. Curiosamente, pude proyectar pensamientos de consuelo, haciéndoles saber que el amor de lo divino todavía estaba a mi alcance. Algunos parecieron animarse ante mis silenciosas garantías, mientras que otros se alejaron, su dolor era demasiado profundo para un consuelo momentáneo. Sentí que necesitaban oraciones, comprensión o reconocimiento por parte de aquellos que dejaron atrás. Este era un reino donde los lazos emocionales no resueltos podían persistir, impidiendo que las almas avanzaran hacia una luz más plena. Una figura en particular se adelantó, extendiendo la mano como si anhelara una confesión final. No pude discernir cada detalle, pero sentí una oleada de empatía. Incluso en esta dimensión espiritual, nuestras conexiones mutuas siguen siendo potentes. Podemos ayudarnos o obstaculizar el progreso de otros mediante el amor o la falta de perdón que guardamos en nuestros corazones. Las voces de estas almas no escuchadas me recordaron que cada interacción en la tierra es preciosa y que cada momento podría ser nuestra última oportunidad de curar heridas. A medida que desaparecieron de mi vista, me di cuenta de que me habían dado una idea de las consecuencias de dejar cosas vitales sin decir y sin hacer. Esos susurros permanecerían conmigo para siempre, haciéndome entender la importancia del coraje, la comunicación y el perdón en nuestras fugaces vidas terrenales. Después de presenciar las almas que permanecían en una angustia no resuelta, sentí nuevamente un cambio en la atmósfera. Se hizo un silencio sereno y sentí que mi tiempo en este reino estaba llegando a una encrucijada. La presencia de Jesús se hizo más pronunciada. Aunque no habló con palabras, sentí una invitación inequívoca a florecer en mi corazón.
Fue como si se me presentaran dos caminos: permanecer en el calor de esta realidad espiritual o regresar a mi vida en la tierra. En ese momento comprendí que la elección no era baladí. Si decidiera quedarme, encontraría una paz sin medida, libre de los dolores y dificultades de la existencia mortal. Sin embargo, también sentí que mi misión terrena estaba incompleta. Mi corazón recordó a familiares, amigos e incluso extraños a quienes aún tenía que ayudar. El recuerdo de la marca en mis manos brilló en mi conciencia, recordándome el llamado que apenas estaba empezando a comprender. Sabía que si regresaba, la vida nunca volvería a ser la misma ni sería fácil. Pero una fuerza apremiante dentro de mí quería cumplir lo que había sido revelado. Los ojos de Jesús se encontraron con los míos, irradiando una compasión ilimitada que me aseguró que ninguna elección sería condenada. Ya sea que me quedara o regresara, permanecería abrazado por el amor divino. Aún así, algo en mi interior insistía en regresar. Sentí el peso de la responsabilidad, la urgencia de compartir lo que había presenciado y la esperanza de que mi vida renovada pudiera provocar una transformación en otros. Los recuerdos de las almas que susurraron sus arrepentimientos alimentaron mi resolución. Sabía que tenía la capacidad de hablar en su nombre, instando a otros a reparar los lazos rotos, a vivir con intención y a darse cuenta de lo fugaces que son realmente nuestros días. La decisión se formó en mi alma como una llama constante: elegí regresar. En el momento en que tomé esa decisión, sentí una suave liberación, como si se hubiera abierto una puerta. Una calidez reconfortante me envolvió y sentí la bendición silenciosa de Jesús, reconociendo mi voluntad de llevar esta profunda experiencia de regreso al reino terrenal. Esto no fue una orden, fue una asociación, un voto de recorrer un nuevo camino, guiados por una fe y un amor más profundos. Aunque pronto volvería al caos del mundo, no sentí miedo. La claridad de este lugar celestial seguiría siendo una luz guía, incluso si mi mente humana luchara por aferrarse a todo lo que había visto y sentido. Por ahora, me contentaba con confiar en esta promesa de guía mientras me preparaba para regresar. En el instante en que decidí regresar, el tiempo pareció detenerse. Me sentí suspendido entre las dos realidades, aferrándome a la presencia eterna pero tirado por el hilo que me conecta con mi vida terrenal. Un mensaje final y profundo estaba a punto de ser impartido directamente en mi conciencia. Mi corazón latía con asombro y temblorosa anticipación. En esa comunicación silenciosa, él transmitió la esencia de lo que quería que yo compartiera con el mundo viviente: que cada vida tiene un valor infinito, que nadie está más allá de la redención y que el amor es la clave para comprender nuestro propósito. Dejó claro que los rituales, las doctrinas y las tradiciones son tan significativos como el amor que inspiran. Sin una compasión genuina, estas prácticas se convierten en rutinas vacías. Su mirada atravesó mi alma, transmitiéndome que si realmente quería seguirlo, necesitaba hacer más que simplemente creer. Necesitaba convertirme en un recipiente de amor y esperanza. También sentí una conmoción con respecto a la marca. Jesús me recalcó que si bien este símbolo puede tener un significado especial para quienes lo llevan, cada persona en la tierra posee un llamado espiritual. Algunos lo llaman destino, otros lo llaman propósito, pero es la huella de lo divino en cada alma. La marca en mis manos fue simplemente un recordatorio visible de que el camino de la fe implica tanto pruebas como triunfos, y que nunca debo olvidar la sagrada responsabilidad que se me ha confiado. El peso de estas revelaciones fue tremendo, pero me sentí fortalecido por una fuerza espiritual como nunca antes había conocido. La parte final de su mensaje fue algo así: despierta a los que duermen. Enséñales que el amor, el perdón y la fe abren el camino a la verdad. Una suave ola de aliento me invadió, haciéndome saber que no estaría solo en esta tarea. La ayuda llegaría de maneras que no podía predecir, pero era mi deber permanecer abierto y valiente. Tan pronto como recibí estas últimas palabras, el reino luminoso comenzó a desvanecerse. Sentí una opresión en el pecho y una ráfaga de aire llenó mis pulmones. En un instante, me encontré de nuevo empujado hacia mi cuerpo, jadeando por oxígeno. La presencia divina todavía estaba conmigo,
Pero una vez más estaba en el mundo mortal, renacía en espíritu y llevaba un mensaje divino en mi corazón.